Bien, am, quiero retomar una serie de videos que había tenido hace un tiempo, involucrándome con los argumentos de principios y los debates morales en general. En la primera parte pueden ver, si lo necesitan, pues, qué es un argumento de principios y cómo se puede probar, cómo se puede mecanizar, ¿no? Esto es algo que ya habíamos visto hace un momento, así que no lo voy a presentar ahora. Me quiero centrar en esta segunda parte en un par de cosas interesantes. La primera es la analogía que puede tener un principio. Lo segundo es la capacidad de comparación de los principios y la posibilidad de hacer clash. Para una tercera parte voy a mencionar algunos principios comunes y por qué son importantes, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Em, Creo que la palabra analogía es una palabra que usamos muchísimo en debate, sobre todo porque nos ayuda a ilustrar cosas y sobre todo en los argumentos de principios una analogía suele ser lo más importante. Y aquí hay que pensar en dos grandes cosas. Lo primero y lo más importante tiene que ver con la analogía que se acerca a la intuición de las personas. Como habíamos visto en la primera parte, un argumento de principios no se basa en, um, pues, construir desde cero una idea abstracta de un valor moral. Eso no tiene ningún sentido, porque la persona que está juzgando el debate ya tiene un set particular de intuiciones morales, tiene un ideario moral, tiene una serie de creencias morales que ya existen. No tiene sentido presionar eso desde cero. Lo que buscamos es despertar esa intuición moral y motivar a la persona a priorizar esa intuición moral en la ronda. Por eso, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cuándo valoramos este principio en la sociedad? Y sobre todo pensar en aquellos escenarios de disputa, ¿no? O sea, ¿en qué tipos de disputas, por ejemplo, legales, políticas, sociales, personales o religiosas, las personas suelen tomar una decisión basándose en respetar cierto principio fundamental o creen que la decisión correcta está vinculada a un principio, ¿no? Podemos pensarlo, por ejemplo, en una disputa individual, ¿no? Si yo quiero explicar por qué la verdad tiene un valor tan importante de forma inherente, yo puedo hacer una intuición muy fácil, como decir, mira, si es que a ti, por ejemplo, te engaña una persona por 30 años, tu pareja romántica, razonablemente tú vas a ser menos feliz si es que te enteras de este engaño, ¿verdad? Si tú vives toda una vida engañado, pero vives feliz con tu pareja, bueno, en teoría es una vida mejor, pero nadie quisiera aceptar eso, ¿verdad? Todas las personas probablemente, o una gran cantidad de personas, elegiríamos razonablemente, pues, tener esta relación sana y basada en la verdad. Entonces, esto demuestra que cuando hay esta suerte de controversia, elegimos, por ejemplo, priorizar la verdad por encima de otras cosas, ¿verdad? Eso también puede ser, por ejemplo, un tema político, ¿verdad? Si nos importa mucho la justicia redistributiva o la justicia, por ejemplo, reparadora, que repara víctimas, esto se ve reflejado en que los estados toman muchas políticas de reparación y de devolución de dignidad a las víctimas, ¿no? Uno de los motivos por los que igual podemos condenar a personas, aun cuando su víctima ha fallecido, que es lo que, por ejemplo, pasa cuando condenamos a dictadores, es porque merecen ser condenados y porque eso restituye la dignidad de quienes fueron perseguidos en primer lugar. Entonces, aquí la idea es muy sencilla y es identificar un caso bastante ilustrativo de la realidad, fácil de seguir, que sea muy claro y que tenga un link muy fuerte y muy intuitivo con el principio que queremos explicar. Si este link no es claro, si este link es débil, es muy probable que los equipos nieguen este análisis, ¿no? Pueden, en muchos casos, lo que puede suceder es que um, los equipos no van a negar la analogía, sobre todo si es una analogía persuasiva. Lo que van a negar es que, uno, esa analogía pueda aplicarse para este caso en concreto, para este debate, pero en segundo lugar, pueden negar la conclusión de la analogía, ¿no? La analogía que yo les presentaba del valor de la verdad en una relación amorosa de como conclusión que las personas priorizan la verdad aun cuando les duele, ¿verdad? Esa es la conclusión detrás de mi ejemplo. Pero un equipo puede negar esta conclusión. Puede decir, esto no es cierto. Muchas veces la gente más bien prefiere lo contrario, prefiere
vivir una mentira si eso los va a proteger. Y de hecho, quizás el motivo por el cual no nos duele enterarnos que alguien ha roto con nuestra confianza y nos ha engañado, es porque ahora ya no podemos olvidarnos de eso. Es algo que nos va a perseguir toda la vida. Y ese es el verdadero daño. No que en sí mismo nos haya engañado, sino el hecho de que ahora tengo que vivir con ese dolor para siempre. Entonces yo creo que aquí es importante que la analogía también tenga muy claro cuál es su conclusión y esto sea muy explícito, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es finalmente la idea detrás de esta analogía? Pero lo segundo es el link que tenemos con la moción, ¿verdad? Y con el debate en concreto. Recuerdo una ronda hace mucho tiempo que ponía este dilema, ¿no? Se habían encontrado evidencias de que Shakespeare no había sido Shakespeare, ¿no? Y por lo tanto, básicamente, había que revelar o no esta información. Y el argumento de principio, de una moción bien extraña, pero divertida, obviamente es que hay un valor en la verdad y la información verídica hacia el público, ¿no? Y aquí hay varias formas de explicar esto, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad que tienen los académicos con la verdad. Pero una de las formas más difíciles de construir este principio era la siguiente, ¿no? Es que cuando tú dices que Shakespeare fue el autor de estas obras, lo que estás haciendo, en otras palabras, es negar la identidad de quienes fueron en verdad los autores, ¿verdad? Puede ser que estén muertos, pero aún así es moralmente deseable que se conozca quiénes fueron esas personas. Entonces yo hago el siguiente ejemplo, ¿no? Todos sabemos que Picasso tuvo acusaciones muy graves de violencia familiar, violencia a sus parejas, misoginia, etcétera. Esas víctimas de Picasso están muertas, como él. Y uno podría decir, bueno, es mejor para la sociedad y para España que un ícono de la cultura como Picasso se mantenga como una figura, digamos, pública, intachable. Pero aún así, probablemente todo el mundo consideraría muy aberrante que ignoremos a las víctimas de Picasso y que más bien mintamos y neguemos que Picasso hizo cosas terribles, ¿no? Entonces aquí la analogía tiene un link directo con la moción, ¿verdad? Porque en ambos casos, tanto Shakespeare como Picasso, estamos hablando de un ícono cultural que va a ser puesto en duda y que va a generar una serie de daños en la materialidad, ¿verdad? A la imagen social que tenemos. Y aún así estaríamos de acuerdo con tomar esta decisión, porque probablemente hay un principio moral más importante, que es el de dignificar a quienes han sido ignorados, ¿no? En un caso, los creadores de la obra, en otro caso, las víctimas de Picasso. Entonces aquí, nuevamente, son las dos, esa es la primera gran cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? El link con la realidad y también con la emoción, pero en segundo lugar, que esta analogía tenga muy claro qué idea, qué proposición está defendiendo. Una segunda cosa que hay que tomar en cuenta cuando pensamos en las analogías es que muchas veces las analogías sirven para responder a una intuición utilitaria. En la mayoría de debates asumimos que la forma de juzgar la ronda es a partir de las consecuencias prácticas. Y lo que busca una analogía es poner en muchas dudas que la consecuencia práctica sea la única manera de construir un argumento y que sea la única manera de valorar un debate, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, hay varios ejemplos interesantes de esto, ¿no? Respetamos el último deseo de los muertos y, por ejemplo, su testamento, por ejemplo, no atacamos o desecramos lugares sagrados para los muertos, porque hay un valor en su dignidad que se mantiene aún cuando no la pueden percibir. O sea, creemos que la dignidad de las personas es inalienable a sí misma. Eso quiere decir que, aunque ya no existan materialmente, siguen siendo objetos o sujetos de dignidad, ¿verdad? Por ese motivo respetamos el último deseo de los muertos. Tenemos una responsabilidad con los animales, porque incluso cuando no tienen una capacidad de comprensión racional, el hecho de que probablemente sea muy aberrante hacerles daño, y cualquier persona se escandalizaría hacerles daño, nos muestra que tomamos en cuenta también sus consideraciones, aun cuando no son seres racionales, ¿no? Podemos consumir drogas, a pesar de que esto sea un daño muy grande con la salud, ¿no? Empiezan las drogas legales, alcohol, cigarrillos, azúcar, porque al final la agencia individual de las personas y la forma en la que ellos pueden decidir si el placer de consumir esta droga es más valioso que el riesgo a largo plazo de una enfermedad, es respetado por los estados, ¿no? El ejemplo de las búsquedas humanitarias, como decía antes, ¿no? El Estado puede buscar a los desaparecidos, por ejemplo, en casos de crímenes de lesa humanidad, no porque alguien vaya a ser reparado, puede ser que las víctimas ya no estén, puede ser que esas personas igual no van a volver, sino porque es moralmente deseable devolverle el cuerpo a quien se pueda o restituir este cuerpo bajo una forma de dignidad, ¿no? Entonces, lo que buscan estas analogías en concreto no solamente es probar el principio, es probar que la valoración no consecuencialista es importante. Entonces, yo creo que esa segunda cuestión también tiene que ser abordada en una analogía.
Y finalmente, creo que una buena analogía lo que va a hacer dentro de una ronda es clarificar el debate. Por lo tanto, no es adecuado que, digamos, la analogía sea demasiado compleja. Yo lo que recomiendo para una buena analogía, les puedo mencionar 5 cosas. Primero, lean algunos artículos, ¿verdad? Artículos muy famosos, por ejemplo, si uno busca en YouTube defensa del aborto, por ejemplo, y uno puede escuchar la analogía del violinista o el experimento mental del violinista de Jarvis Thompson, o uno puede ver, por ejemplo, el experimento mental que tiene Peter Singer, ¿no? Con el niño en el pozo, ¿no? Que son analogías en el sentido que son ejemplos que sirven para probar que en un caso parecido tendríamos la misma conclusión que en el debate, solo que en este caso se llaman experimentos mentales porque son creados por los filósofos, ¿no? No son casos de la vida real, ¿no? Pero entonces una primera opción es leer lo que encontramos en YouTube, en papers de filosofía, en páginas, uno puede buscar en Stanford, en la biblioteca Plato, ¿no? Platón, Plato, y ahí puede encontrar cosas. En segundo lugar, ver debates y ver qué analogías que se pueden repetir y sobre todo identificar la lógica detrás de una analogía. En un debate quizás estoy con un orador que es muy bueno construyendo principios y escucho una analogía muy buena, entonces luego me puedo preguntar, ok, ¿cuál es la lógica detrás de esa analogía? ¿Por qué la dijo así? ¿Qué implica haber construido la analogía de esta manera? ¿No? Una tercera opción para mí es tener analogías clásicas y repetirlas. Esta es la opción que más veo en el circuito. Me parece que puede ser un poco aburrido y sobre todo puede ser un poco predecible, ¿no? Como por ejemplo la clásica analogía de que no hay que quitarle los órganos a una persona para salvar a 5, pero igual sirve y nuevamente puedo copiar esa lógica y pensar con algo nuevo. Esa es la cuarta idea, ¿no? También podemos construir nuestras propias analogías o armar nuestros propios experimentos mentales. Esto me parece que es lo más difícil y requiere un nivel más avanzado, pero me parece algo bien divertido, bien interesante, bien sugestivo a nivel académico, sobre todo porque tú puedes construir un principio en el cual se cumplen una serie de condiciones que hace que sea muy difícil para el equipo contrario refutar lo que dices, ¿no? Porque una manera común en la que refutamos analogías es decir, bueno, tu ejemplo no aplica en este caso, o tu ejemplo tiene esta salida, ¿verdad? Pero cuando yo construyo un ejemplo pensando ya en las potenciales respuestas del equipo contrario, hago que mi ejemplo sea mucho más robusto. Esto implica entrenar, prepararse, ¿no? Pensar, ok, ¿cuál es el argumento de principios de este debate? ¿Cuál es la respuesta obvia? ¿Cuál es el choque de principios? ¿Y cuál es la analogía que sirve para ilustrar la importancia de mi principio por encima de otro principio, ¿no? Por ejemplo, el clásico experimento del policía, ¿no? Del policía que puede matar a un inocente para evitar que toda la comunidad entre en crisis cuando hay un crimen sin resolver. Eso claramente explica por qué el valor de una vida importa más en cuanto a consentimiento que el valor de toda la comunidad, porque no sería legítimo que el policía mate a un inocente y le quite toda la vida y destruya su consentimiento por completo solo por un bien utilitario. Entonces uno también puede construir principios a partir de lo que ve, lo que ve. Y finalmente también creo que uno puede pensar en la vida cotidiana, ¿no? O sea, pensemos en casos en los que yo me enfrento a un dilema parecido, ¿no? Cuando, por ejemplo, el valor de la verdad ha sido para mí más importante que mi estabilidad emocional. Un ejemplo muy obvio es, por ejemplo, el de una potencial ruptura amorosa, que es lo que lamentablemente varios de aquí pueden haber sentido alguna vez. Bueno, lo segundo que quería comentar brevemente para cerrar este video tiene que ver con respecto a cómo comparamos los principios. Acá hay varias cosas. Lo primero es, como ya había dicho, que uno puede explicar mediante una analogía que un principio importa más que otro, ¿no? La analogía, o sea, en este caso la analogía ya compara los principios, ya implica que un principio importa más que otro, ¿verdad? Esto, por ejemplo, el caso del policía, donde explicamos que el derecho a la vida o el derecho al consentimiento importa más que el beneficio material a más personas. Entonces, una primera forma de comparar principios es a partir de una analogía. Una segunda forma tiene que ver con la certeza, ¿no? Uno puede decir, mira, este principio tiene que cumplirse en esta eh, cantidad de escenarios, tiene que cumplirse sí o sí a este nivel, porque si no, no es verdaderamente un principio, ¿no? O sea, por ejemplo, para que las víctimas en verdad estén reparadas, tienen que sentirse reparadas, tienen que simplemente percibir que su vida tiene más sentido y hay una dignidad cumplida. Si esto no se cumple, entonces no hay certeza de que haya reparación. Entonces también aquí también uno puede pensar el grado de certeza. Obviamente, en un mundo ideal, los principios, si seguimos una lógica kantiana, son absolutos, ¿no? O siempre se cumplen o nunca se cumplen. Todo o nada. Pero en debate VP pensamos siempre en términos comparativos. Y por tanto, el criterio de certeza y los grados de certeza también son importantes. Aquí también es el punto de un delta, ¿no? El delta, por ejemplo, y el tema de exclusividad, ¿no? Es decir, bueno, este daño en principios no es tan grande o se puede subsanar, ¿verdad? Muchas veces, igual, un principio lo que prueba finalmente es que algo es moralmente deseable, es un imperativo moral. Entonces, decir que no importa solo porque no hay delta
es una respuesta un poco débil, ¿no? Como decir, mira, esta medida va a violar el consentimiento de la gente en, no sé, Gaza. La respuesta del equipo contrario es, no nos importa porque hay otras formas en las que se viola el consentimiento de la gente en Gaza. Esa respuesta es un poco débil, a mi juicio un poco tonta, porque póngase a pensar, ¿no? Si yo soy un esclavo, aún tengo cierto grado de consentimiento, ¿verdad? Es decir, aún puedo elegir si me puedo casar en secreto con otra esclava. Pero si además de ser esclavo me obligan a casarme con alguien que no quiero o me prohíben casarme con alguien que yo quiero, es una doble vulneración de mi consentimiento. Claramente el mundo en el que esas dos cosas se me prohíben es peor al mundo en que solo se me prohíbe una. Así que decir que ya hay un daño en principios, por lo tanto no hay delta, es un poco tonto. Lo que conviene en muchos casos es decir que en verdad aumentar cierto grado de daños no es comparable a otro impacto en el debate, es lo que siempre hacemos, ¿no? O explicar que cierto daño moral puede ser subsanable, ¿no? Como decir, bueno, tenemos que perdonar a un dictador, esto va a afectarle mucho a las víctimas, lo aceptamos, pero este daño es subsanable, ¿verdad? Es decir, podemos buscar repararlas de otras maneras, podemos ayudarlas a que entiendan por qué motivo lo hacemos, pero el daño de permitir que el dictador se mantenga como una figura emblemática, como un mártir, es demasiado grande. Entonces también aquí tiene que ver con un tema de qué tan subsanable, qué tan mitigable puede ser un daño moral o no. Eso me lleva también a la vulnerabilidad, y aquí no estamos comparando el principio o el impacto del principio, estamos comparando al actor, ¿no? Es decir, atacar el consentimiento de cualquier persona es muy malo, pero es especialmente más malo y es moralmente más reprochable cuando lo hacemos con un grupo que ya históricamente ha sufrido vulneraciones de principios, ¿no? Es lo mismo que el ejemplo del esclavo, ¿verdad? O sea, al actor al que probablemente menos deberíamos quitarle su libertad es alguien que ya la ha perdido de forma muy injusta en el pasado, como un esclavo, ¿verdad? Entonces, si es como que, por ejemplo, un esclavo lo liberamos, ahora lo obligamos a pagar el 50% de su sueldo en impuestos. Es absurdo, ¿no? O sea, es restringir aún más su libertad eh, y aumentar su vulnerabilidad, ¿verdad? Pero también la irreversibilidad. Y ojo, también el daño moral y irreversibilidad puede ser importante, ¿no? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del esclavo, cuando uno acepta ser esclavo de alguien más, este daño es irreversible, ¿verdad? O sea, literalmente, por definición, un esclavo no puede dejar de serlo por su cuenta porque ya no tiene voluntad. Y esto depende de que alguien más lo libere. Entonces, es irreversible volverse esclavo. Es un daño demasiado grande. Y no puedes decir, por ejemplo, que consumir drogas duras, te hace esclavo de la droga. Y no puedes consentir a ser esclavo de la droga. Por lo tanto, debemos prohibir las drogas. Me gusta ese argumento para prohibir las drogas, de hecho. Entonces, eso claramente muestra que el daño puede llegar a ser irreversible. Y eso finalmente me lleva a cómo hacer Clash. Bueno, como les decía hace un momento, ¿no? Primero, creo que o sea, aquí me refiero a qué estrategias tenemos para hacer que nuestro principio sea más fuerte frente a un argumento práctico de otro equipo, ¿no? Esto es más que nada cómo comparar dos principios, pero aquí es, asumiendo que yo tengo un caso de principios contra un equipo que tiene un caso práctico, ¿cómo puedo ganar? Bueno, aquí hay algunas estrategias interesantes. Primero, la mitigación, ¿no? Tengo que igual interactuar con el clash práctico y puedo explicar cómo los impactos prácticos no son tan relevantes, certeros o grandes en el debate, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, miren, para vulnerar un principio tan grande como el de la identidad, tiene que haber una muy buena razón para hacerlo. Tiene que haber un daño que sea tan grande y tan certero que justifique esta abierta vulneración moral. En el debate, el equipo contrario no ha mostrado esto. Lo que ha mostrado es que podría haber un daño pequeño, pero hemos dado motivos estructurales para pensar que esto no va a ser así. Entonces, lo que yo explico no solamente es que el impacto del lado contrario no es muy relevante, no es muy certero, no es muy grande, sino, en segundo lugar, explico que necesita ser así de grande para que se compense el daño moral que está generando el lado contrario, ¿verdad? Una segunda forma interesante para mí de ganar con argumentos de principios contra algo práctico es la inmoralidad, ¿verdad? O sea, es más fácil ganar explicando que lo que hace el equipo contrario es inmoral a explicar que lo que tú haces es moral. Sí, es moralmente deseable que todo el mundo tenga plata, pero no es algo que podemos conseguir materialmente. Pero en cambio, la idea de que nadie tenga plata es aberrante. O sea, explicar que algo es inmoral es más fácil, más intuitivo, más sugestivo para la audiencia, ¿no? Cuando yo te digo, mira, apoyar esta política es inmoral, no la puedes apoyar, implica una carga de prueba muy grande. Entonces, creo que la mejor forma de construir muchos argumentos de principios es frasear cierta cosa en la ronda como inmoral
y dar motivos para pensar que es así y vincularlo nuevamente con una analogía. También puede haber un 2 por 1, ¿no? Y recuerden lo que vimos en la primera parte de este taller. Cualquier impacto de principios puede venir vinculado con un argumento práctico. Puede que no, pero sí puede pasar, ¿no? Imagínense, por ejemplo, este argumento de las víctimas no reparadas. Hay un daño no consecuencialista, que es el daño a la dignidad en sí mismo, pero también hay un daño práctico, que es la sensación horrible de que el Estado una vez más te cierre la puerta en la cara. Entonces, es un daño práctico muy fuerte, la ansiedad, la depresión, el trauma, pero también es un daño moral. Entonces, no podemos necesariamente desprenderlos, podemos construir un principio acompañado de una parte práctica e ir 2 por 1. También tenemos la opción de la precondición, ¿verdad? Y es decir, mira, honestamente, cualquier beneficio práctico presupone que es moralmente deseable, ¿no? Por ejemplo, cualquier beneficio material depende de que la gente considere que es un beneficio material, ¿verdad? Hay cosas que para algunas personas son muy deseables. Por ejemplo, extender su vida aun cuando están muy enfermos, ¿no? Lo que se llama este life preserving care, ¿verdad? Pero para otras personas es más deseable que su vida no llegue a ese nivel de subsistir o sobrevivir y nada más, ¿verdad? Y prefieren un tratamiento paliativo, ¿verdad? Un palliative care que no va a extender su vida, solo va a hacer que sea más tolerable en al momento que se muera, ¿no? Entonces aquí nuevamente la precondición para otorgar este bienestar es que la gente pueda elegir. Así que el consentimiento de elección, la agencia, importa más que el beneficio. Y finalmente nos quedan los criterios adicionales que tenemos en otras mociones, ¿no? Corto, largo plazo, comparación de actores, certeza, etc. Así que también los pueden incluir. Bueno, esta es la segunda parte. Voy a estar haciendo la tercera con mucho menos distancia entre una y otra. Así que estén atentos, porfa, para esa parte. Y nada, cualquier cosa, saben cómo contactarme por aquí.